Para realizar el resumen ejecutivo de la obra, vamos a tener la participación de su autor, el magíster Vilman Peve Heredia. Buenas noches, tengan todos ustedes. En principio quisiera agradecer a los señores congresistas Omar Shejade Moya y al señor congresista Sergio Tejada Galindo por haber efectuado la invitación a todos ustedes y estar presente en esta presentación del libro Sectores Estratégicos, Columnas Vertebrales del Desarrollo del Perú. Un agradecimiento infinito a todos ustedes por estar aquí. Permítame iniciar este resumen ejecutivo del contenido del libro. Por favor. Sin embargo, quisiera decirles también de que este trabajo de investigación pues ya tiene un poco más de 10 años y ha ido poco a poco mejorando. Y uno se puede preguntar, ¿en qué me basé yo para poder hacer este tipo de trabajo? Simplemente el mirar a países industrializados, países desarrollados que han elevado la calidad de vida de su sociedad. ¿Y por qué nosotros no lo hicimos? ¿Por qué durante tantos años no somos como ellos? ¿Qué cosa tienen ellos que nosotros no tenemos? Hemos tenido que buscar el común denominador y justamente se encuentra en las actividades económicas que son imprescindibles para la vida de la sociedad. Ellos que encontraron esas actividades económicas imprescindibles las llamaron sectores estratégicos, porque interviene el Estado con la finalidad de cuidarlos para las futuras generaciones. El Perú, como todos los países del mundo, están inmersos en tres sectores fundamentales. Uno es la globalización, que ha influenciado muchísimo en el ámbito social, político, económico, cultural, y que se ha desarrollado prácticamente mucho más hoy en día gracias a la revolución de la tecnología digital, que en la década del 60 existía la tecnología analógica, empleando sistema decimal, y con la tecnología digital, empleando el sistema binario, pues se produce una gran revolución y se produce una gran velocidad, y hoy en día todos conocemos el Internet y podemos tener información inmediata a cualquier lugar del mundo. Siempre también teniendo el otro factor importante como es el medio ambiente. ¿Qué objetivos debemos considerar en nuestro país? Uno de los primeros, lo que tiene relación con la globalización, es la competitividad. Un país que no es competitivo, pues prácticamente está en el mínimo de su vida y no podemos desarrollarnos. ¿Qué dijo Michael Porter en noviembre del año 2010 en el CADE del Cusco? Pues dijo, para que el Perú sea un país desarrollado, tiene que ser competitivo en este mundo globalizado. Por lo tanto, tenemos que vender y prestar servicios con calidad y al menor tiempo, al menor precio. Pero no solamente dijo eso, dijo también que el Perú, en el largo plazo, tiene que ver con la baja productividad, la pésima educación, el deficiente sistema de salud, las debilidades en infraestructura física, la desigualdad social, la aplastante corrupción y el alto nivel de informalidad. Ya lo dijo él, como otros grandes personajes también lo han dicho. Esta es una realidad, pero ¿cómo podemos revertir esta situación de nuestro país? ¿Cuáles son las estrategias entonces a largo plazo para que el Perú sea competitivo a nivel regional y a nivel mundial?
y a la vez incrementar la población económicamente activa, pues hay dos. La primera es identificar, como dije anteriormente, las actividades económicas que sean imprescindibles para la sobrevivencia de una nación. Y la segunda es integrarlos en una sola troncal y conectarlos geográfica y demográficamente en todo el territorio nacional. Esto sería así, identificado ya los sectores estratégicos como el agua, que nos puede producir la electricidad, como el gas natural hecho combustible, como la fibra óptica como medio de telecomunicaciones y el ferrocarril como el modo de transporte más eficiente en el mundo, pues serían las columnas vertebrales para el desarrollo del Perú. Y lo que hay que hacer es integrarlos a la geografía y a la demografía. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el agua y la electricidad. ¿Desde dónde? Desde el Pongo de Manseriche, que nos daría 7.500 megavatios de potencia. ¿Dónde queda el Pongo de Manseriche? Queda en la región Loreto, en frontera con el departamento de Amazonas, justamente en la provincia del Alto Amazonas. Y desde ahí nos serviría la energía eléctrica para la industria y para la ciudad. Luego, el combustible de gas natural sería desde Camisea a través de gasoductos, en principio dándole la prioridad a los hogares y a las viviendas, para luego en prioridad segunda, transporte público y privado, y por último, en caso de emergencia, a la industria, no como hoy, que lo está utilizando la industria como la prioridad, el uso del gas natural. La fibra óptica de telecomunicaciones. Hoy en día el mundo entero es una madeja de lana. Los cables submarinos existen como fibra óptica y que pasan la información de inmediato. Ya está pasando vía satélite que es muy caro. Hoy en día se está integrando el mundo entero. En el área de la región de América del Sur hay 25.000 kilómetros de cable submarino de fibra óptica y varias de ellas llegan al distrito de Lurín para conectarse en toda la costa del Perú, solamente en la costa y no en la sierra y no en la selva hasta ahora. Aquellos lugares donde no se pueda llegar con fibra óptica, lo haríamos a través de microonda y vía satélite. ¿Pasa? El transporte ferroviario, el ferrocarril, que es otra de las actividades económicas fundamentales, donde tenemos que ver primero que la materia prima, ya sea en la agricultura, en la ganadería, en la minería, sufre su transformación, prácticamente la industrialización, llegarían estos productos a los puertos y aeropuertos, creándose inclusive los mercados internos y externos, pero con los trenes electrificados de carga y de pasajeros, tal como lo hicieron en el siglo XIX Estados Unidos con el transcontinental, tal como se hizo en Rusia en 1891, en la construcción durante 13 años del Transiberiano, 9.288 kilómetros en Siberia, menos 40 grados. Sí se pudo hacer. China hoy en día, en el 2010, fíjense ustedes la cantidad, 90.000 kilómetros de doble vía férrea y ordenadamente. Para el año 2015 se van a agregar 30.000 kilómetros de vía férrea y para el año 2020 19.000 más. Pero fíjense ahora en este mapa que es la realidad de nuestro país. 1.691 kilómetros solamente tenemos. No es un sistema lo que tenemos de vía férrea. Simplemente son líneas aisladas que no llevan el desarrollo que nosotros queremos hacer en nuestro país. Falta hacer mucho en nuestro país. Pero ¿cuál es la solución entonces? La solución está en integrar estos sectores estratégicos en una sola troncal. Vale decir, el tren circula por la vía férrea, alimentado por energía de corriente alterna, a un costado la fibra óptica que llevará la información y a otro costado el gasoducto que llevaría el combustible.
Este criterio es fundamental para poder ahorrar mucho dinero en la construcción. Y otro criterio también es tomado por los conceptos que se llevan en telecomunicaciones sobre topología de redes. ¿Pero qué significa topología de redes? Son diseños que se realizan para poder llevar la información desde un servidor hasta una computadora. En el mundo entero se usa tipo malla, tipo estrella, tipo anillo, etc. En nosotros utilizaríamos para las vías nacionales el tipo malla con 3 ejes longitudinales y 6 ejes transversales, para que de cualquier nodo o ciudad, de cualquier punto, podamos llegar al otro punto. ¿Pasa? Y así sería nuestro país, empezando por la transversal 1, que se inicia en el puerto de Paita hasta Caballococha, pasando justamente por la gran hidroeléctrica del Pongo en Manseriche, para que pueda iniciarse la alimentación de las líneas de transmisión. El segundo se inicia desde Chimbote hasta Abujao para conectarnos con Brasil. En el siguiente, el transversal 3, desde el Callao hasta Purús, o sea, hasta Puerto Esperanza, comunicarnos con Río Branco en Brasil. El transversal 4, desde Marcona hasta Puerto Pardo y comunicarnos con Bolivia. El transversal 5, desde Matarani, actualmente existente, hasta Juliaca. El transversal 6, creo hoy en día, el más importante, que hay que tenerlo en consideración, el de Hilo a Desaguadero, para comunicarnos con La Paz, Bolivia, Argentina y Brasil. Luego tenemos la longitudinal 1, con trenes de alta velocidad, desde Tumbes hasta Tacna. Posteriormente la longitudinal 2, desde Ecuador, prácticamente desde Río Santiago hasta Moquegua. Y la longitudinal 3, desde el estrecho con Colombia hacia Desaguadero. Y tendríamos nosotros, aquí podemos ver la forma como hoy en día se pueden hacer los túneles a través de las tuneladoras famosas, que hay un récord hecho en Japón de 500 metros por semana. ¿Pasa? Si nosotros aplicamos estos sectores estratégicos y que va a ir por los pueblos del Perú, ¿qué es lo que pasaría? Crecería, habrían escuelas, habrían hospitales, habría mercado y otras oportunidades de vida en todo el país. Regresando, tendríamos nosotros esta malla de 3 ejes longitudinales y 6 transversales, llevando los sectores estratégicos hasta el último rincón del país como vías nacionales, que no significa de que las regiones tengan que hacer también su diseño a través de estrellas o a través de anillos para poder conectar a sus pueblos regionales, ¿no? ¿Pasa? Tendríamos 12.000 kilómetros y estos son los pueblos donde se interceptan las líneas y los ejes. Estas serían las consecuencias. Primero, tendríamos el ordenamiento del territorio nacional, descentralización macrorregional transversal, presencia del Estado en todos los rincones del país, revolución educativa y la inclusión social, creación de corredores económicos productivos regionales, industrialización de las actividades económicas, densificación de las ciudades, ordenamiento del transporte en general, racionalización y optimización de los servicios públicos, cambio de matriz energética y la integración latinoamericana.